What a beautiful choir. Thank you Coro so más much. maravilloso. Muchísimas gracias y presidente Broadbent por esa presentación tan maravillosa. Estoy agradecido por la oración de apertura y ruego que el Espíritu esté con nosotros. Hermanos y hermanas, bienvenidos a este devocional mundial para jóvenes adultos con una bienvenida especial para aquellos que se graduarán este año de seminario. Un logro digno de alabanza y evidencia de su fe y amor por el Señor. Los invito a seguir el ejemplo de otros que se encuentran aquí y continúan su búsqueda del aprendizaje espiritual en un instituto de religión o en una universidad de la iglesia. Les prometo que continuarán recibiendo guía para todas las decisiones importantes de su vida, además de conocer personas que tendrán un impacto en ustedes. Esta noche expresaré mi testimonio del Señor Jesucristo y su Evangelio. Van a oírme utilizar las palabras yo sé. Quiero describirles cómo llegué a saber que Él es el Hijo de Dios, el Redentor y Salvador del mundo, y que su Evangelio es verdadero. También deseo ayudarles a descubrir que su testimonio del Señor Jesucristo y su Evangelio es mucho más firme de lo que ustedes piensan. Me gustaría comenzar pidiéndoles que realicen una autoevaluación. Miren la línea en esta ilustración y denle a su testimonio una puntuación en este espectro de la fe. En la parte inferior se encuentra el ateo. Al ateo vamos a colocarle un 0. En la parte superior de la escala hay un 10, que es tener un conocimiento perfecto de Jesucristo y su Evangelio. ¿Dónde se colocarían ustedes en este espectro? Sospecho que muchos de ustedes se darían una puntuación más baja de lo que merecen. Recuerden la puntuación que se dieron para ver si esta aumenta durante el curso de esta presentación a medida que analicemos varios aspectos edificadores de la fe de los testimonios y cómo cada uno de ellos nos ayuda a avanzar en el espectro de la fe y a experimentar una mayor paz y felicidad. Alma invita a cada persona a dar el primer paso hacia adelante en el espectro de la fe al experimentar con mis palabras y ejercitar un poco de fe, sí, aunque no sea más que un deseo de creer. El siguiente punto de vista ilustra la sabiduría de dar este paso del deseo. En 1623 nació el francés matemático e inventor Blaise Pascal. Entre sus otros descubrimientos se encuentra la teoría matemática de las probabilidades que proporcionó la ciencia detrás de la teoría de la elección racional o un enfoque lógico para la toma de decisiones óptimas. Con la teoría de la decisión, Pascal observó astutamente que en el juego de la vida, los seres humanos no pueden evitar la mayor apuesta, si Dios existe o no. Esto se ha llegado a conocer como la apuesta de Pascal, en donde la vida de una persona, o más específicamente su vida eterna, está en juego, como muestra esta ilustración. En los encabezamientos de las columnas hay dos opciones: Dios existe o no. En las filas también hay dos opciones: puedo elegir creer o no creer. Las combinaciones resultantes posibles son las siguientes. Si Dios existe y yo lo creo y actúo, puedo heredar la vida eterna. Si yo creo en Dios y Él no existe, no pierdo nada. Si yo no creo ni honro u obedezco a Dios y Él existe, pierdo la vida eterna. Si yo no creo y Dios no existe, no he ganado nada. La apuesta de Pascal sostiene que la decisión óptima es creer en la existencia de Dios y que solo un tonto apostaría en contra de eso debido a que así tiene todo que perder y nada que ganar. El hijo pródigo argumentaría que lo que pierde es la posibilidad de comer, beber y divertirse, un premio de consolación mediocre si tenemos en cuenta lo que está en juego. Podrá gozar de su obra por un tiempo, pero de aquí a poco viene el fin. Sus sueños de festejos y bullicio se convierten en una pesadilla viviente cuando se despierta de la embriaguez espiritual del día siguiente que él experimenta en esta vida y descubre por sí mismo que la maldad nunca fue felicidad. Y más tarde, en el día del juicio, cuando confiese ante Dios que sus juicios son justos. A su debido tiempo,
se entera de que ha sido engañado por el maestro de la ilusión con su endulzada marca de desdicha disfrazada de placer. Por lo tanto, no tenga tu corazón envidia de los pecadores. Una de las lecciones que el Salvador desea que aprendamos de esta parábola es que hubo una segunda oportunidad para el hijo pródigo. Alma describe el siguiente paso. Dejad que este deseo obre en vosotros, sí, hasta creer de tal modo que deis cabida a una porción de mis palabras. Compararemos, pues, la palabra a una semilla. Ahora bien, si dais lugar, sea sembrada la semilla en vuestro corazón. Sembrar la semilla significa que ahora han actuado según el deseo con una inspirada curiosidad en el experimento. Ahora han iniciado el proceso de aprendizaje. Según las Escrituras, este proceso de aprendizaje debe realizarse de dos maneras. Y por cuanto no todos tienen fe, buscad diligentemente y enseñaos el uno al otro palabras de sabiduría. Sí, buscad palabras de sabiduría de los mejores libros, buscad conocimiento tanto por el estudio como por la fe. Las Escrituras también nos enseñan acerca de dos canales de aprendizaje a través de los cuales el Espíritu nos enseña. Sí, he aquí hablaré a tu mente y a tu corazón por medio del Espíritu Santo que vendrá sobre ti y morará en tu corazón. Ahora, he aquí, este es el espíritu de revelación. Antes de regresar al espectro de la fe, quiero ilustrar la interrelación que hay entre los dos métodos y canales de aprendizaje. El uso de ambos canales debería darles ideas útiles sobre cómo podemos seguir avanzando a lo largo del espectro de la fe. Cuando José Smith aprendió acerca de la oración por el estudio, estaba leyendo en la Biblia. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. José aprendió acerca de la oración por fe cuando actuó de acuerdo con su creencia y fue a la arboleda sagrada a orar. En la parte superior de la ayuda visual aparecen los dos canales del aprendizaje, la mente y el corazón. Cuando buscamos el aprendizaje por medio del estudio, el Señor le habla a nuestra mente en la forma de pensamientos inspirados. Entre otras palabras relacionadas con la intersección del estudio y la mente, podríamos añadir las siguientes. Las preguntas inspiradas causan curiosidad, los examinamos, estudiamos, buscamos, consideramos, hacemos preguntas y seguimos meditando. Las preguntas inspiradas causan que reflexionemos y el reflexionar bajo la influencia del Espíritu nos lleva al siguiente nivel de aprendizaje, en el que el estudio se intersecta con el corazón. Nuestra reflexión nutre la semilla que comienza a brotar y comenzamos a tener sentimientos inspirados por el Espíritu. Es el corazón o los sentimientos inspirados que transforman un pensamiento en una creencia. Alma lo declara de esta manera. Si es una semilla verdadera o semilla buena y no la echáis fuera por vuestra incredulidad, resistiendo al Espíritu del Señor, he aquí empezará a hincharse en vuestro pecho. Y al sentir esta sensación de crecimiento empezaréis a decir, dentro de vosotros debe ser que esta es una semilla buena, o que la palabra es buena, porque empieza a ensanchar mi alma, sí, empieza a iluminar mi entendimiento, sí, empieza a ser deliciosa para mí. Mientras que normalmente asociamos la palabra entender con la mente, varios pasajes de las Escrituras vinculan la comprensión con el corazón, tales como: y se abrieron sus corazones y comprendieron en sus corazones las palabras que él oró. Cuando hablo acerca de Santiago 1:5, el joven José dijo: ningún pasaje de las Escrituras jamás penetró el corazón de un hombre con más fuerza que este en esta ocasión, el mío. Con este tipo de sentimientos, Alma dice: he aquí, ¿no aumentaría esto vuestra fe? Os digo que sí. Sin embargo, no ha llegado a ser un conocimiento perfecto. Todavía no es un conocimiento perfecto. Con el corazón conmovido nos inspira a dar un paso más en el espectro de la fe. Para José, esto lo inspiró a actuar y a aceptar la invitación a orar que le ofrecían las Escrituras. Él no recibiría ningún testimonio sino hasta después de la prueba de la fe.
El aprendizaje por la fe requiere que actuemos de acuerdo con sentimientos y creencias. El Salvador extendió esta invitación a aprender por la fe cuando dijo: el que quiera hacer la voluntad de Él conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mí mismo. En este versículo el Señor nos enseña que el hacer es el acto de fe que convierte una creencia en conocimiento. Para los pesimistas, Él exhorta: aunque a mí no me creáis, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Al hablar de saber, Alma dice: y he aquí, por haber probado el experimento y sembrado la semilla, y porque ésta se hincha y brota y empieza a crecer, sabéis por fuerza que la semilla es buena. Y ahora bien, he aquí, ¿es perfecto vuestro conocimiento? Sí, vuestro conocimiento es perfecto en esta cosa, y vuestra fe queda inactiva. Y esto porque sabéis, vuestro entendimiento empieza a iluminarse y vuestra mente comienza a ensancharse. El actuar de acuerdo con la fe les ha dado conocimiento. Entre otras palabras que podríamos asociar con el aprendizaje por la fe y la mente, podríamos agregar las siguientes: un conocimiento perfecto en esa cosa, el orar, arrepentirnos, cambiar el comportamiento, obedecer, experiencias y el saborear. Alma utiliza el verbo gustar de una manera muy peculiar al referirse a gustar la luz. Escuchen. Luego, ¿no es esto verdadero? Os digo que sí, porque es luz. Y lo que es luz es bueno, porque se puede discernir. Por tanto, debéis saber que es bueno. Y ahora bien, he aquí, ¿es perfecto vuestro conocimiento después de haber gustado esta luz? He aquí os digo que no, ni tampoco debéis dejar a un lado vuestra fe, porque tan solo habéis ejercitado vuestra fe para sembrar la semilla a fin de llevar a cabo el experimento para saber si la semilla era buena. Es el gustar la luz y saborearla lo que les ha dado un conocimiento perfecto en esa cosa, o el saber que la semilla es buena. La luz los invita a venir a Jesucristo, y el poder de Dios obra milagros en ustedes, y son convertidos al Señor. Alma continúa: y he aquí, a medida que el árbol empiece a crecer, diréis: nutrámoslo con gran cuidado, con gran diligencia y con paciencia, mirando hacia adelante a su fruto. He aquí que con el tiempo recogeréis o gustaréis su fruto, el cual es sumamente precioso. El probar el fruto nos hace avanzar hasta donde se intersectan el aprendizaje por la fe y el corazón. Aquí descubrimos que el fruto es dulce y precioso. El seguir a Jesucristo y hacer su voluntad nos permite probar su expiación y el Evangelio de múltiples maneras. A principios del proceso, nuestro corazón fue profundamente conmovido. Ahora, un gran cambio de corazón está ocurriendo, como describe Alma, y el Espíritu está convirtiendo nuestra experiencia y conocimiento en conversión. Cuando estamos convertidos al Señor, seguimos al Salvador al ser bautizados y recibir el don del Espíritu Santo. A medida que saboreamos los frutos del Evangelio, experimentamos bendiciones y tal gozo y felicidad que queremos compartirlo con los demás, al igual que lo hizo Ley. Y al comer de su fruto, mi alma se llenó de un gozo inmenso, por lo que deseé que participara también de él mi familia, pues sabía que su fruto era preferible a todos los demás. Ser convertidos al Señor en un sentido literal es el gran cambio y transformación de llegar a ser como Jesucristo o semejante a Él, al someternos al influjo del Santo Espíritu y despojarnos del hombre natural y hacernos santos por la expiación de Cristo el Señor. En el sentido más amplio de la palabra, nuestra conversión no estará completa hasta que hayamos crecido espiritualmente a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esta será una búsqueda de por vida y una jornada de fe en Él y con su gracia o ayuda divina. Esta conversión de toda la vida requerirá nutrición constante de nuestra parte para evitar el efecto de marchitación descrito por Alma. Mas si desatendéis el árbol y sois negligentes en nutrirlo,
he aquí no echará raíz, y cuando el calor del sol llegue y lo abrace, se secará. Por tanto, debéis seguir adelante con firmeza en Cristo, teniendo un fulgor perfecto de esperanza y amor por Dios y por todos los hombres. Por tanto, si marcháis adelante, deleitándoos en la palabra de Cristo y perseveráis hasta el fin, he aquí, así dice el Padre, tendréis la vida eterna. Este gran cambio y conversión no significa que no tendremos preguntas todavía. Sin embargo, después de haber probado la luz, las preguntas deben establecer en nosotros el deseo de seguir aprendiendo en lugar de causar dudas que pueden marchitar nuestra fe. Las preguntas son buenas, nos hacen reflexionar, escudriñar y orar. José Smith continuó teniendo preguntas a lo largo de su vida. Casi todas las secciones de doctrina y convenios fueron reveladas a través de él como resultado de una pregunta que llevó al Señor en oración, línea por línea, precepto por precepto. Esa es la misma forma en la que aprendió el Salvador. Y no recibió de la plenitud al principio, sino que continuó de gracia en gracia hasta que recibió la plenitud. Volviendo a nuestro espectro de la fe, hemos llamado la parte superior un conocimiento perfecto de Jesucristo y su Evangelio. Examinemos la frase conocimiento perfecto. Al referirse a probar la luz, Alma enseñó que vuestro conocimiento es perfecto en esta cosa. En el siguiente versículo, presten atención al uso de la misma frase, conocimiento perfecto, por parte del profeta mormón cuando añade su testimonio de la misma luz. Pues he aquí, mis hermanos, os he concedido juzgar a fin de que podáis discernir el bien del mal, y la manera de juzgar es tan clara a fin de que sepáis con un perfecto conocimiento como la luz del día lo es de la oscuridad de la noche. Pues he aquí, a todo hombre se da el Espíritu de Cristo para que sepa discernir el bien del mal. Por tanto, os muestro la manera de juzgar, porque toda cosa que invita a hacer lo bueno y persuade a creer en Cristo es enviada por el poder y el don de Cristo, por lo que sabréis con un conocimiento perfecto que es de Dios. Ahora bien, mis hermanos, en vista de que conocéis la luz por la cual podéis juzgar, la cual es la luz de Cristo, cuidaos de juzgar equivocadamente. Ambos profetas dan testimonio de que es la luz de Cristo la que nos da un conocimiento perfecto de la verdad. Incluso las personas del mundo reconocerían que tienen un sentido interno del bien y el mal. Reconocen la luz de Cristo en el uso de la palabra conciencia, que proviene de la palabra latina consciencia o conocimiento dentro de uno mismo. Con esa luz como nuestro sello de la verdad, seguimos avanzando en el espectro de la fe, línea por línea, precepto por precepto. Y por el poder del Espíritu Santo podréis conocer la verdad de todas las cosas. En un momento, vamos a poner a prueba el experimento de Alma para poder recordarles a qué sabe la luz y cómo nos da un conocimiento perfecto. Antes de proseguir con el experimento, es importante detectar otro elemento esencial en el proceso. En 2 Nefi, capítulo 12, nos enseña que es preciso una oposición en todas las cosas. La humanidad prueba lo amargo para saber apreciar lo bueno. La salud, por ejemplo, es el estudio de su opuesto. La enfermedad, al igual, y las dolencias. La libertad, el estudio de la opresión y la esclavitud. La felicidad, el estudio de la tristeza, etc. Y al igual que el pequeño milagro de las luciérnagas, la luz no se aprecia sin un entorno oscuro. La oposición es indispensable para nuestra educación y felicidad. Sin ella, la verdad permanece oculta a plena vista, como cuando nos olvidamos del aire hasta el momento en que boqueamos por aire. Debido a que la luz de Cristo está siempre presente, muchas personas no se dan cuenta del Espíritu en su vida, al igual que los lamanitas en 3 Nefi 9:20, que fueron bautizados con fuego y con el Espíritu y no lo supieron. La oposición no solo revela o da a conocer la verdad, sino que manifiesta el poder, gozo y dulzura de esta. Por ejemplo, al hijo pródigo le hizo falta probar la vida amarga para darse cuenta de la vida dulce que había abandonado en su hogar y que había dado por sentada en su juventud.
Es solo a través del dolor y la enfermedad que llegamos a valorar nuestra salud. Como víctimas de la falta de honradez, atesoramos la integridad. Al experimentar la injusticia y la crueldad, apreciamos el amor y la bondad. Todo con un conocimiento perfecto, habiendo saboreado el fruto de cada uno por la luz que hay en nosotros. El conocimiento perfecto llega fruto por fruto a través de la oposición en todas las cosas. La obediencia a los mandamientos de Dios promete la felicidad, el crecimiento y el progreso definido a través de la oposición, no al pasarla por alto. Los mares en calma no preparan marineros diestros. Consideren esta declaración del profeta José Smith. Al poner a prueba los contrarios, la verdad se manifiesta. Y de Brigham Young, todos los hechos son probados y manifestados por su opuesto. Ahora, deseamos que sean participantes en el experimento al considerar varios mandamientos de ser o virtudes cristianas, diferenciando cada una con su opuesto. Al considerar cada una de ellas, la luz de Cristo que está en ustedes debe afirmarles a su mente y corazón que cada virtud cristiana es dulce, mientras que su opuesto es amargo. El amor, a comparación al odio, hostilidad, oposición. La honradez, a comparación a la mentira, el engaño, el robo. El perdón, a comparación de la venganza, el resentimiento, amargura. La amabilidad, a comparación a la ruindad, enojo, grosería. La paciencia, en comparación al mal genio, impulsividad, la intolerancia. La humildad, a comparación al orgullo, incapacidad de aprender, arrogancia. Los pacificadores, a comparación a los contenciosos, conflictivos, provocadores. La diligencia, a comparación al cansancio, abandono, testarudez. Estas son solo un conjunto de las muchas virtudes cristianas, pero con suficientes para demostrar la eficacia del experimento de la semilla. Al reflexionar en esta lista, reconocen que han llegado a conocer el poder, la verdad y la dulzura de cada virtud, una por una, a través de miles de experiencias de validación, como las denominó el elder Maxwell. El buen fruto viene con su propia prueba y validación, su sabor. La prueba está en comer, fruto por fruto y línea por línea, cada una con un conocimiento perfecto. Tal vez eso es lo que el apóstol Pablo quiso decir cuando declaró: examinadlo todo, retened lo bueno. Si han integrado esas y otras virtudes en su vida, están mucho más avanzados en el espectro de la fe de lo que pensaron que estaban. Esto es solo lo que llamaría un testimonio terrestre o de la gloria de la luna. Cualquier buena persona temerosa de Dios, de cualquier religión, tiene ese mismo testimonio porque ellos tienen la luz de Cristo de la cual habló Mormón y han aceptado una porción de su evangelio. Un testimonio celestial o de la gloria del sol viene cuando uno busca la plenitud del Padre. Cuando una persona se bautiza y es digna del don del Espíritu Santo, él o ella recibe una mayor dotación de la luz de Cristo, como se ha señalado en este versículo del Libro de Mormón. Si este es el deseo de vuestros corazones, ¿qué os impide ser bautizados en el nombre del Señor para que Él derrame su Espíritu más abundantemente sobre vosotros? El presidente Uchtdorf nos enseñó que crecemos en luz cuando más volvemos nuestro corazón y mente hacia Dios, más luz celestial se destila sobre nuestra alma, y el que recibe luz y persevera en Dios, recibe más luz, y esa luz se hace más y más resplandeciente hasta el día perfecto. No hace falta que les diga que una mayor abundancia de luz mejora la visión. Ustedes saben eso. El profeta José Smith dijo: cuando más se acerca el hombre a la perfección, más claros son sus pensamientos y mayor es su gozo. Con mayor luz se ve mejor. Llevemos el experimento al nivel celestial y diferenciemos algunas de las doctrinas que son exclusivas en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días con las que se encuentran en otros lugares bajo una luz ligera. Dios es nuestro Padre y fuimos creados a su imagen, en comparación a que Dios no es literalmente nuestro Padre y es incomprensible e incognoscible.
su organización con profetas y apóstoles en comparación al abandono de su modelo establecido. El Señor es un Dios de orden que gobierna a través de quienes poseen las llaves del sacerdocio a comparación a la confusión, las voces y los espíritus falsos. La autoridad del sacerdocio es ser llamados por Dios, a comparación de un título en teología, elegidos, autodesignados, ordenanzas y convenios, a comparación de sencillamente vivir una buena vida. Los niños son inocentes, a comparación del bautismo de niños pequeños. El libro de Mormón, un segundo testigo, a comparación de la Biblia, un único testigo. La obra del templo por los muertos, a comparación de prender una vela y orar por los muertos. Esa es la otra opción. El matrimonio y las familias eternas, a comparación de hasta que la muerte nos separe. Es esclarecedor contrastar la verdad con su opuesto. Ayuda a revelar lo obvio, lo que está oculto a la vista. Reconocemos que sabemos más de lo que creíamos. Esto debería inspirarnos a buscar diligentemente en la luz de Cristo y aferrarnos a todo lo bueno. Ahora examinemos otro aspecto interesante de la fe y el testimonio. Comprendemos que para conducir a la salvación o la fe verdadera debe centrarse en Jesucristo para que nos lleve a dicha salvación. Es tener esperanza en lo que no se ve, pero que es verdadero. ¿No es interesante que la verdadera fe en Jesucristo sea creer sin ver? Cuando el mundo cree lo contrario, ver para creer. El hombre natural descubre el mundo a través de los 5 sentidos, exigiendo señales como prueba. Las Escrituras están llenas de ejemplos de personas que recibieron manifestaciones de la presencia y el poder de Dios a través de los 5 sentidos sin recibir una conversión permanente. Lamán y Lemuel vieron un ángel, oyeron la voz del Señor que los amonestó severamente, sintieron el poder de Dios cuando Nefi extendió su mano y el Señor los sacudió. Ellos saborearon y olieron. Y yo haré que vuestros alimentos os sean sabrosos para que no tengáis que cocerlos. Y a pesar de todo esto, Lamán y Lemuel se rebelaron. Para ellos fue ver para creer. Cuando Moisés condujo a los hijos de Israel fuera de Egipto, ellos fueron testigos de plagas, pilares de fuego, vieron al Mar Rojo separarse, probaron el maná, todas esas experiencias con los 5 sentidos. Y a pesar de ser guiados, yendo el Señor su Dios, su Redentor, delante de ellos, conduciéndolos de día y dándoles luz de noche, y haciendo por ellos todo cuanto al hombre le era propio recibir, endurecieron sus corazones y cegaron sus mentes e injuriaron a Moisés y al Dios verdadero y viviente. Ver ciertamente no fue creer para ellos. Hay muchos ejemplos similares en las Escrituras, pero el ejemplo más asombroso de todos es el de los ineptos espirituales que rechazaron al Salvador en su presencia. Pero a pesar de haber hecho tantos milagros delante de ellos, no creían en Él. Hay muchos ejemplos de lo contrario, como para decir que hay que ver para creer. Aquellos que esperan solo una experiencia espectacular para ayudar a definir su testimonio no se dan cuenta que el mayor testimonio del Espíritu viene a nosotros todos los días, de maneras pequeñas, como la última vez que subrayaron sus Escrituras. Piensen en ello. La razón por la que subrayaron las Escrituras es porque recibieron una impresión, idea, un ajá. Una impresión inspirada es una revelación. Otro ejemplo de revelación es cuando sienten la impresión de ser amables o de hacer una buena acción, porque toda cosa que invita a hacer lo bueno es enviada por el poder y el don de Cristo. La luz de Cristo está siempre presente. Ustedes la saborean a diario, y de esos susurros, de esas cosas pequeñas, proceden las grandes. ¿Pueden pensar en alguien del libro de Mormón que haya visto un ángel y haya creído? Probablemente estén pensando en Alma hijo. El ángel se le apareció a él y a los hijos de Mosía, y descendió como en una nube, y les habló como con voz de trueno. Ya conocen el resto de la historia, el arrepentimiento de Alma y su ministerio subsiguiente. ¿Para Alma fue ver para creer? No.
¿Por qué? Porque Alma todavía debía ejercer su albedrío al aprender por el estudio y por la fe, y aún no había orado para conocer la verdad. El ver no es un acceso directo a la fe como es evidencia en los ejemplos que acabo de mencionar. Alma describe cómo recibió su testimonio y no lo atribuye a la aparición de un ángel. De hecho, no se menciona al ángel en su testimonio. Escuchen, y esto no es todo. ¿No suponéis que sé de estas cosas yo mismo? He aquí os testifico que yo sé que estas cosas de que he hablado son verdaderas. ¿Y cómo suponéis que yo sé de su certeza? He aquí os digo que el Santo Espíritu de Dios me las hace saber. La luz. He aquí, he ayunado y orado muchos días para poder saber estas cosas por mí mismo, y ahora sé por mí mismo que son verdaderas, porque el Señor Dios me las ha manifestado por su Santo Espíritu, y este es el Espíritu de revelación que está en mí, el que se encuentra ahí. Un llamado de atención y un cambio en la conducta a corto plazo puede resultar siendo las influencias externas hacia adentro, pero siempre son de corta duración como lo fue con Lamán y Lemuel. Un testimonio perdurable solo puede venir de adentro hacia afuera a medida que uno aprende por el estudio y por la fe, con el Espíritu Santo plantando el Evangelio en su mente y escribiéndolo en sus corazones. Es por eso que los nefitas, a pesar de haber visto, oído y tocado al Salvador en el momento de su visita a ellos, además de haber probado y olido el pan y el vino que Él proporcionó en forma milagrosa, aún así oraron por lo que más deseaban, y su deseo era que les fuese dado el Espíritu Santo. Hace algunos años, un misionero mayor compartió la siguiente historia conmigo. Le sucedió a él cuando era un joven en los años 60 e ilustra que es solo a través del estudio y la oración que el Espíritu Santo nos da testimonio de la verdad. Él dijo, vivía solo en Provo, Utah, en un apartamento cerca del centro de la ciudad, no muy lejos de acá. Trabajaba como vendedor en una tienda de muebles y fue durante el fin de semana largo que rodea a las vacaciones del Año Nuevo cuando se produjo este incidente. Tuvimos un fin de semana largo de vacaciones. Era el jueves 31 de diciembre, víspera de Año Nuevo. Se nos había dado asueto en el trabajo desde el jueves hasta el domingo y yo estaba en mi apartamento sin ningún plan de celebración. Estaba preparando mi cena, esperando que se cociera en el horno y quería leer algo. Como no tenía nada en el apartamento, me fui al lado para preguntarle a los jóvenes que vivían allí, estudiantes de BYU, si tenían algo para prestarme, esperando que tuvieran alguna revista de pesca y cacería o algo así por el estilo. Me dijeron que no tenían revistas, pero que tenían un libro que quizás me gustaría leer. Y me entregaron una copia del Libro de Mormón. Si bien yo había oído hablar de la iglesia mormona y quien no en Utah ha escuchado de ellos, no estaba familiarizado con el libro. Les agradecí y me lo llevé. Durante la cena lo hojeé y comencé a leerlo. Admito que solo recorrí con la mirada varias partes tratando de descubrir la trama. Había nombres y lugares que nunca había escuchado antes y no logré sentirme interesado. Así que después de la cena tomé el libro y volví con un no gracias. ¿Oraste acerca del libro? Me preguntó un joven. ¿Orar acerca de él? Respondí, yo solo quería algo para leer, no para orar al respecto. Esto comenzó una conversación interesante acerca del contenido del Libro de Mormón. Me dijeron que era un libro de escrituras, un libro acerca del cual si primero oraba al respecto y luego lo leía, con un verdadero deseo de saber si era verdad o no, Dios me revelaría la verdad de él por el poder del Espíritu Santo. Yo había sido criado católico y aunque no estaba activo en ese momento, me aferraba a mi condición de miembro de la Iglesia Católica porque era todo lo que había conocido. Las únicas oraciones que había hecho alguna vez eran el Padre Nuestro, el Ave María y la lectura de mi misal, algo que no había hecho en mucho tiempo. Y ahora unos jóvenes me pedían que orara a un Dios al que no conocía y que le pidiera que me dijera si el libro era verdadero o no. Bueno, ¿por qué no? No tenía nada más para hacer. Y ese iba a ser un fin de semana muy largo. Me llevé el libro a casa, abrí una botella de cerveza
Encendí un cigarrillo y me arrodillé a pedirle a Dios que me dijera si ese libro era verdadero. Entonces comencé a leer. Yo, Nefi, nací de buenos padres. Los nombres y los lugares eran los mismos que había leído solo un par de horas antes. La única diferencia esta vez fue una suspensión de la incredulidad que mágicamente me sobrevino. Yo estaba literalmente en el libro. Podía ver a Nefi, podía ver a sus hermanos y me enfurecía cuando lo maltrataban. Me gustaba Nefi. Alenté a los buenos y me sentía penado por los malos. Leí durante horas, no podía dejar el libro. Cuando finalmente miré mi reloj, eran casi las 5 de la mañana. Me dije un feliz año nuevo a mí mismo y me fui a dormir. Me desperté a las 8:30 y automáticamente tomé el libro. Y esa es la manera en que continuó todo el fin de semana, como le sucedió al hermano Parley P. Pratt. Al pensar en comida era una molestia. No quería que nada me molestara. Descolgué el auricular del teléfono y leí todo el día, con solo interrupciones ocasionales para comer unos bocadillos rápidos. Al igual que en la primera noche, finalmente me di cuenta que era de madrugada. Dormí un par de horas, tomé el libro y continué con mi maratón. Finalmente, alrededor de las 5 de la mañana del lunes, terminé el libro y me quedé dormido, agotado. Justo antes de la Navidad de ese año, había vendido una gran alfombra a un cliente del área de American Fork. Se trataba de un tipo especial de alfombra y mi jefe quería que supervisara su colocación. Mi jefe era un exobispo del área de Provo y me había hablado de la iglesia en varias ocasiones, pero yo no estaba interesado para nada. Él era un buen jefe, pero no me gustaba provocarlo porque tenía mal genio. Fue en ese lunes por la mañana, a las 8, que se suponía que yo debía supervisar la instalación de la alfombra. El tiempo señalado llegó y yo no aparecí. Se hicieron las 9 y luego las 10. Finalmente, alrededor de las 10 de la mañana, mi jefe furioso vino a mi apartamento, entró por la puerta, listo para regañarme. Me vio en el sofá con el libro de Mormón sobre mi pecho y cambió de idea. Cerró la puerta silenciosamente y volvió a la tienda confiando en que él podía comenzar la colocación de la alfombra. Justo después de las 11:30 me desperté sin saber de la visita de mi jefe. Miré el reloj y por segunda vez en un periodo relativamente corto hice otra oración. Me vestí rápidamente creyendo que cuando llegara allí ya no tendría trabajo. Subí a mi coche y conduje a toda prisa hasta el lugar de trabajo. Vi a mi jefe allí y me acerqué a él para disculparme. Él se volvió, me dio una sonrisa y me preguntó, ¿te gustó el libro? Al darme cuenta de lo que debió suceder, mi mente volvió al fin de semana anterior y con los ojos llenos de lágrimas le dije la única cosa que podía decir. El libro es verdadero. El libro de Mormón es la palabra de Dios. Luego comencé a llorar y él se acercó, colocó sus brazos a mi alrededor y me abrazó. Fui bautizado miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días el 22 de enero de 1965. Conocí a este buen hermano algunas décadas después de su conversión, mientras él cumplía una misión con su esposo en el centro de visitantes del Batallón Mormón en San Diego. El motivo por el que me gusta tanto esta historia es por el contraste en sus dos intentos de leer el libro de Mormón. La primera vez que comenzó a leerlo fue sin verdadera intención ni oración. En el segundo intento, con deseo y oración, fue una experiencia totalmente diferente. Solo hay una manera de saber si el libro de Mormón y el Evangelio son verdaderos y hace falta algo más que curiosidad y que los 5 sentidos. Hace falta un uso sincero del albedrío y actuar de acuerdo con el deseo de saber. Y cuando recibáis estas cosas, quisiera exhortaros a que preguntéis a Dios el Eterno Padre en el nombre de Cristo si no son verdaderas estas cosas y si pedís con un corazón sincero, con verdadera intención, teniendo fe en Cristo, Él os manifestará la verdad de ellas por el poder del Espíritu Santo.
y por el poder del Espíritu Santo podréis conocer la verdad de todas las cosas. Esa promesa no se expresa en términos de tal vez o quizá o acaso. La promesa es, Él os manifestará la verdad de ellas por el poder del Espíritu Santo. Otro principio que descubrimos en esta historia es que no tienen que leer todo el libro de Mormón antes de recibir un testimonio. Para el hombre de la historia, él gustó la luz en la página 1. No necesitó comer toda la pizza antes de saber que era deliciosa. Para otras personas puede tratarse más de un gusto adquirido a medida que la luz se hace más deliciosa con el tiempo. Eso parece ser lo que Alma dice en este versículo. Sí, empieza a iluminar mi entendimiento. Sí, empieza a ser deliciosa para mí. Al comienzo, les pedí que le dieran una puntuación a su testimonio en el espectro de la fe. Espero que hayan descubierto que su testimonio se encuentra mucho más avanzado de lo que imaginaban. Con el Espíritu Santo como su maestro, ustedes han estado obteniendo un conocimiento perfecto de muchos frutos del Evangelio. Y línea por línea, su testimonio se ha fortalecido día a día. Cuanto más uno aprende y vive el Evangelio, más luz recibe y en mayor medida el plan del Padre se convierte en el Evangelio del sentido común. Aprendemos por nuestras propias experiencias que el fruto del árbol de la vida es en verdad precioso y lo más dulce, superior a todo cuanto hemos probado antes y que llena nuestra alma de un gozo inmenso. Lo amamos cada vez más a causa de las bendiciones, el gozo y el control que nos da de los resultados positivos en nuestra vida y la esperanza de felicidad sin fin como familias eternas. Doy mi testimonio de que yo sé, y sé que sé, por el Espíritu Santo, que el libro de Mormón es la palabra de Dios. Es dulce y precioso de saborear. Me encanta y atesoro su sabor. Doy mi testimonio de que Jesucristo es el Hijo de Dios y que fue crucificado y sufrió por los pecados del mundo. Él es nuestro Salvador y continúa liderando y guiando su iglesia y reino aquí sobre la tierra a través de profetas y apóstoles vivientes. Doy testimonio de su nombre y de estas verdades en el sagrado nombre de Jesucristo. Amén.